principio creó Elohim los cielos con la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Elohim: sea la luz, y es la luz. Como dice el libro conocido como Primera de Juan, que es en verdad el testimonio de los apóstoles del Mesías, lo vamos a leer en el capítulo 5. Voy a leer a partir del versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en el Hijo de Elohim? Este es, por supuesto, la Biblia que conocemos, dice en Jesús. Creyendo y obedeciendo la palabra de Elohim en el libro de Revelaciones conocido como Apocalipsis, capítulo 19, se revela que su nombre es la palabra de Elohim, Adebar de Elohim, y es el nombre que utilizo. Cada cual usa el nombre que desee, pero realmente yo obedezco el testimonio. Este libro, amados hermanos, es la revelación del Padre, no es ni siquiera del Hijo, es la revelación del Padre, por lo cual debemos tenerlo debemos tener en consideración de dónde procede, de quién es la revelación. Por eso no solo lo acepto, lo creo, sino que también lo obedezco, como dice: bienaventurados los que leen, los que escuchan y los que obedecen la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca. El capítulo 19 dice que su nombre es la palabra de Elohim. Este es, dice el versículo 5, la carta de los apóstoles del Mesías, dice: este es el que vino mediante agua y sangre, no solo mediante agua y sangre, es decir, este es el Mesías, el que vino mediante agua y sangre, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Elohim vale mucho más, precisamente porque es el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Elohim acepta este testimonio. El que no cree en Dios lo hace pasar como mentiroso. O diría yo, el que no le cree a Dios sencillamente pues recibe un espíritu de error, un espíritu, como decir, de mentira. Por no haber creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Elohim nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. Hemos estado tratando de dar la vindicación de los hechos en el 19 y 20, capítulo 19 y 20. Y estamos cerrando el capítulo 1 del libro conocido
como el Evangelio de Juan, que es el Evangelio eterno, el testimonio de la palabra de Dios. Y que para dar mayor precisión de lo que hemos querido decir, pues hoy vamos a cerrar este capítulo 1 con este testimonio para comenzar el capítulo 2 del Evangelio eterno. Los capítulos 19 y 20 hemos tratado la vindicación del hombre y la mujer, de los hechos del Edén, a partir de que el hijo de Elohim se proclama hijo de Adán. Está traducido hijo de hombre, pero él se proclama hijo de Adán, por lo cual vino como la descendencia verdadera de Adán, de manera que él vino a vindicar. Y sabemos que Adán no nació de mujer, y esta descendencia de Adán tampoco nace de mujer, nace del Espíritu. Y vimos también acerca de la mujer profética y de la profecía de Génesis acerca del descendiente de la mujer, y que cuando él estaba levantado en sacrificio, antes de entregar el Espíritu, él proclama: mujer, he ahí tu hijo. De manera que cumple la profecía del descendiente de la mujer en aquel discípulo que fue el primero en recibir el testimonio del Espíritu y en nacer de el Espíritu, de agua y del Espíritu. De manera que se cumplía aquel contexto profético del huerto del Edén, donde el Adán, después de dársele el mandamiento de que podía comer de todos los árboles del huerto, incluyendo del árbol de la vida, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues no se halló ayuda idónea para él. Y dice que Elohim, haciéndolo entrar en un sueño profundo, abrió su costado, y de su costado sacó la mujer, la cual él dijo: esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, por lo cual será llamada, en un futuro, será llamada mujer. Y esta mujer, a la cual él llamó mujer, a la cual el Mesías, aunque los hombres la proclamaron, y así está registrado como que era su madre, él la proclamó mujer. De manera que no era mujer en el sentido como lo conocemos nosotros según la carne, sino la mujer, la ayuda antagónica que se le dio a Adán en el huerto. Pero hoy vamos, para completar y para tener un mejor entendimiento y un poco traerlo a la actualidad. En el medio del huerto estaba el árbol de la vida, del cual, no solo de los árboles frutales y de todos los árboles que Dios había hecho, Adán podía comer, sino que estaba también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice aquí: Génesis 2, dice: plantó Adonai Elohim en jardín de Edén en el oriente, y puso allí al humano que había formado, es decir, al Adán.
y Adonai Elohim hizo brotar del suelo todo árbol atractivo a la vista y bueno para comer. Todo árbol atractivo a la vista y bueno para comer. Hoy si miramos los árboles frutales, son muchos que existen y de todos podemos comer. Todos son atractivos a la vista y buenos también para la salud, para nuestra alimentación, para nuestro disfrute. Y de todos aquellos árboles que Dios puso en el huerto, pues Él podía comer. Y puso además, estoy leyendo del 15 al 17, capítulo 2, el árbol de la vida. Bueno, dice el árbol de la vida, estoy leyendo en el Tanaj hebreo, y se puede traducir el árbol de la vida por cuanto existen diversas formas de vidas en la tierra. Está la vida vegetal, está la vida animal y está la vida humana. Así que ciertamente se pudiera decir el árbol de las vidas. Pero tratándose de que estamos hablando del hombre, vamos a hablar del árbol de la vida, del cual el hombre podía comer. Y Apocalipsis habla del árbol de la vida. En el libro de Revelación. Así que, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Como hoy están todos los árboles que Dios hizo, que son buenos, atractivos a la vista, y además son frutales, hay diversos tipos, y todo aquello de los cuales nosotros podemos comer, podemos alimentarlo. Ahora bien, estaba el árbol de la vida. Y usted dirá, ¿cuál es hoy el árbol de la vida? Hermano, aunque usted no lo vea, ahora sí aplica lo que le dijo el Señor a Tomás. Cuando le dijo, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Pero Dios levantó a su Hijo en el mundo en sacrificio por nuestros pecados y cargó sobre él nuestras culpas. Y el que cree en ese Hijo es el que tiene la vida. Por lo tanto, Él es el verdadero árbol de la vida del cual debemos comer, creer, para tener vida. Aunque usted no lo vea, cuando usted recibe el testimonio del Espíritu, si usted lo cree, usted está empezando a comer del árbol de la vida. Cada vez que usted venga a Él, cada vez que usted crea en Él, que usted se mantenga creyendo en Él, usted está alimentando su espíritu, porque la carne para nada aprovecha. Sabemos que necesita la alimentación, pero la verdadera alimentación nos la da el Hijo de Elohim, el cual Él ha señalado. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece, la cual os dará el Hijo de Elohim, porque a este ha señalado Elohim. De manera, amado hermano, que aunque hoy hay muchos árboles, está el Hijo de Elohim, del cual el Espíritu, el agua y la sangre da testimonio, y está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted dirá, bueno, ¿y cuál es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Pues el árbol de la ciencia del bien y del mal, como dice que el Adonai Elohim le había dado el mandamiento al hombre, al Adán, de que de todo árbol del huerto podía comer, incluyendo del árbol de la vida,
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque desde el día que comas de él serás mortal. Es decir, entrará la muerte, la cual no solamente es espiritual, sino también física, porque ellos fueron separados del huerto del Edén a partir de que comieron de este árbol. Vamos a ir al capítulo 3. Dice, entonces la serpiente, ¿quién es la serpiente antigua? Es Satanás, hermano. Aquello que se manifestó en el árbol de la ciencia del bien y del mal es Satanás, el cual no solamente se sostuvo en la verdad, sino que es el padre de la mentira. No solo tentó, sino que engañó a Eva, por cuanto le dijo no morirás. Y le dijo, la tentó con alcanzar un conocimiento separado de Elohim. Entonces la serpiente, que era el más astuta de toda la bestia del campo que Adonai Elohim había hecho, dijo a la mujer, de veras, Elohim os ha dicho no comáis de ningún árbol de jardín. Ahí empieza a introducir tendenciosamente la mentira, es decir, manipulando la verdad. La mujer respondió al serpiente, podemos comer del fruto del árbol del jardín, pero del fruto del árbol que está dentro del jardín ha dicho Elohim, no comerás de él, ni lo tocaréis, no sea que muráis. Y el serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Es que Elohim sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Elohim, conocedores del bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era codiciable a la vista y que el árbol era agradable para ser sabio. Tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Mire, hermano, vio la mujer que el árbol era bueno, que era codiciable a la vista y que el árbol era agradable para ser sabio. Mire, hermano, estaba el árbol, todos los árboles frutales y el árbol de la vida. Parece que el árbol de, parece no, ciertamente el árbol de la vida no es un árbol agradable a la vista, por cuanto la vida hay que valorarla como lo que es. No, la vida no se valora por el deseo de los ojos, por el deseo de la carne. La vida se valora no solo por quien nos las ha dado y porque lo que representa para nosotros participar de la vida en este cuerpo. Saber que tenemos la vida de Elohim, saber que nos fue soplado el aliento de vida de Elohim para participar de esta creación material. Pero habiendo recibido la vida de Elohim, debemos vivir la vida que verdaderamente Él proyectó para su creación. De manera que la vida debemos valorarla tal cual es. Por eso no es ni agradable a la vista, ni es tentadora, porque, como dice, todo lo que Elohim hizo es bueno. No hay manera de describir la vida. Y es que este cuerpo sin el espíritu no es nada.
Por eso, si leemos, ya vemos que aquí el árbol de la ciencia del bien y del mal se constituye agradable a la vista. Fíjense que continúa y dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era codiciable a la vista y que el árbol era agradable para ser sabio. Tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Tuvieron conciencia. Hay otra versión que dice: tuvieron conciencia de que estaban desnudos. Usted, cuando es niño, cuando es aún su conciencia no ha despertado, su desnudez es nada. No es algo como decir que atraiga nuestra atención. Pero cuando nosotros miramos, miramos con codicia, miramos con deseo, miramos bajo una tentación carnal. Y ahí fue el resultado de su pecado. Pero ya sabemos que existen dos árboles. Existieron en el principio y continúan existiendo. Ahora bien, aquí habla del serpiente, que era el que le hablaba a la mujer. Si usted lee, vamos a hablar del mal. Daniel capítulo 4. Vamos a ver si aquí podemos leerlo. Daniel capítulo 4. Vamos a ver cómo nos lo dice. Vamos primero a leer Isaías 14, para después leerle Daniel capítulo 4. Isaías capítulo 14. Voy a leerlo. Para poder darle un entendimiento mejor. Isaías 14. Dice: cuando el Señor haga descansar de su sufrimiento, de su tormento y de la cruel esclavitud a la cual fueron sometidos, pronunciarán esta sátira contra el rey de Babilonia. Hay que ver cómo terminó el opresor y cómo acabó su furia el insolente. Quebró el Señor la vara de los malvados y rompió el bastón de los tiranos. Oiga bien. Estamos hablando en el capítulo 20 acerca de los imperios. Quebró, que con furia y continuos golpes castigaba a los pueblos, con implacable enojo dominaba y perseguía a las naciones. Toda la tierra descansa tranquila y prorrumpe en gritos de alegría. Hasta los pinos y cedros del Líbano se burlan de ti y te dicen: vaya bien.
como una sátira que se le da aquí. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Estoy en Isaías capítulo 14. Como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Elohim, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mire, hermano, aquel serpiente al que se le llama al serpiente que se manifestó a Eva en el medio del jardín, ya Satanás había sido echado fuera del cielo. Por eso es que dice aquí en Isaías 14, como caíste del cielo, oh lucero de la mañana. Por eso dice también en Apocalipsis, el cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Porque precisamente eso fue lo que provocó la caída de este ser, que dicho sea de paso, lo proclama como el lucero de la mañana, un ser de luz, creado, como decir, en luz, pero se halló iniquidad en él y fue derribado. Por eso se le llama al serpiente, el serpiente, por cuanto fue transfigurado su ser de luz a algo que se arrastra, a algo que fue derribado de lo más alto hacia lo más bajo. Por eso este árbol de la ciencia del bien y del mal es el mismo Satanás que está en la tierra. El Señor lo dijo de esta palabra: yo he visto a Satanás caer desde el cielo como un rayo, pero él nada tiene en mí. De manera que él estaba diciendo a toda la humanidad que Satanás había sido derribado del cielo. Por eso dice esta sátira, como caíste del cielo, oh lucero de la mañana. Fue derribado hacia lo más bajo. Se transformó. Fue transfigurado a una naturaleza de serpiente, si pudiéramos decir así, para poder tener entendimiento. Fíjese que cuando el Hijo es enviado al mundo, dice que Él descendió del cielo, no que fue echado, no que fue derribado, que Él descendió del cielo como Hijo de hombre. El mismo que estaba en el cielo fue el que descendió del cielo. Y después el Espíritu en forma visible, como dice Juan en su testimonio, que el que le dijo, el que le dio este testimonio le dijo: sobre quien vea que el Espíritu desciende en forma visible y permanece sobre él, ese es el Hijo de Elohim. Y él vio el Espíritu descender en forma de paloma, como decir, en paz, en bendición. Hay una diferencia. Y aunque él vino como el Hijo del Hombre, en una naturaleza humana, y que el Espíritu, el agua y la sangre son los que dan testimonio de esto. Así que, amado hermano, este que quería ser, este ser hermoso, fue transformado en la naturaleza de una serpiente, porque representaba
verdaderamente lo que él quiso ser. Así que estos son los dos árboles, el hijo de Elohim y Satanás, aquel que fue derribado del cielo. Ambos, uno fue echado fuera, uno cayó del cielo y el otro fue enviado a la tierra, y el Espíritu vino sobre él de forma visible y en forma de paloma, como quien dice, para hacer la paz con la humanidad. De manera, hermanos, que aquí están definidos los dos árboles. Y es no solamente el mentiroso, sino es el padre de la mentira. No solo ha creado falsos evangelios, falsas doctrinas, falsos ministros, falsos héroes. Ha sacrificado personas para hacer validar sus doctrinas, sus falsas doctrinas. Por eso, amado hermano, que Elohim ha definido claramente cuál es su hijo, para poder, vamos a leer Isaías capítulo 53 para que ustedes vean que hay una diferencia entre lo que atrae la vista, entre lo que es codiciable y este que es el hijo de Elohim. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Elohim? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Porque en la vida no hay atractivo. La vida hay que saberla valorar por lo que es la vida. Y de quién nos las da. Esa es la valoración que debemos hacer de la vida. Las personas hoy han cambiado esa, como decir, la manera de ver la vida en lo que como, en lo que tomo, en lo que disfruto, en el deleite. No quiere decir que la vida no dé deleite, sí da deleite. Lo que Dios ha dado da deleite. Usted come una fruta y le da deleite. Usted se alimenta el alimento que Dios le ha provisto y usted siente deleite. Usted siente deleite con la mujer que Dios le ha dado. Usted siente agradecimiento por disfrutar de la vida cada mañana, despertarse, por su salud. Pero dice que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Pero como el hombre ha cambiado su código, a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Pero aquí están los dos árboles de la vida, pero hay uno que no es atractivo. Él caminó entre el pueblo judío y dice que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Es decir, que le veían, pero sencillamente lo tenían como nada. Yo estaba hablando en el capítulo 20 acerca de Nabucodonosor y de los imperios del mundo, porque estoy tratando de dar un entendimiento para que nos demos cuenta quién es el que establece los imperios. Nabucodonosor era la cabeza de la serpiente y vamos a leerlo en Daniel
capítulo 4, dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Oye, la cabeza de un imperio lo que está diciendo después de haber tenido la experiencia que tuvo, porque fue cabeza de la serpiente, fue escogido como cabeza de la serpiente, pero Dios, que conoce el corazón del hombre, lo dejó que Satanás lo usara para levantar un imperio, pero en su momento lo humilló por cuanto se vanaglorió él mismo y lo hizo reconocer quién verdaderamente era el que tenía el poder. Y dice: conviene que yo declare, Nabucodonosor rey, y esto va a todos los que gobiernan en el mundo. Este es un mensaje para todos los que gobiernan en el mundo. Naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Elohim Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que mostrasen la interpretación del sueño, y vinieron magos y astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como dice, cuyo nombre como el nombre de mi Elohim, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido. Disculpe, hermano. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra la bestia del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad su rama, quitarle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de su rama, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y sustituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, rey Nabucodonosor, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos los turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos
y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuya rama anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creíste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de su raíz se dejará en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sean mojados en el rocío del cielo, y con la bestia del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Y esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con la bestia del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que él lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozca que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con la bestia del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Al mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este mensaje de Nabucodonosor sirve para mí y para todos los hombres que habitan sobre la faz de la tierra, cualquiera que sea su posición, cualquiera que sea supuestamente su grado,
su diploma, su título, su poder que le ha sido otorgado en este mundo. Elohim, que conoce el corazón del hombre, le mantuvo firme su reino porque sabía que Nabucodonosor estaba siendo utilizado como cabeza de la serpiente para implantar su reino sobre la tierra, pero sabía que en el fondo Nabucodonosor era un hombre que tenía un corazón que Dios podía tratar con él, de manera que su reino le fue sujeto en esos 7 tiempos, 7 años que estuvo bajo esta condición de juicio, hasta que le fue restituida su razón y también su reino. Pero debo decir que esto aplica a Satanás, que esto aplica a un reino espiritual que fue, pero que volverá a surgir. Pero este no engrandecerá al Elohim del cielo, sino que al contrario se va a ensoberbecer y viene siendo el rey de Babilonia, la grande, el rey de la gran ramera, el rey, aquel que Satanás tomará posesión total y que se manifestará como el antimesías. No significa solo un contrario, sino un suplantador. Hermano, si usted se para sobre el fundamento, sobre el evangelio eterno, usted puede no solo discernir los espíritus, sino discernir entre la verdad y la mentira. ¿Cuáles son los falsos evangelios? ¿Cuál es el falso Mesías? Usted lo puede discernir cuando usted se para sobre el fundamento, sobre el evangelio eterno, sobre lo que hoy conocemos como el evangelio de Juan, donde está testificado el verdadero Hijo de Elohim, el Hijo del Hombre que descendió del cielo y que después de dar testimonio y vindicar todas las cosas, subió nuevamente a donde estaba primero. Los judíos no aceptan que Él vino como hombre verdadero. Pero ahí está el testimonio del Espíritu para el que lo quiera recibir. Pero ya hemos dicho que los judíos recibirán a ese Hijo de Hombre que va a descender del cielo y podrán tener entendimiento y mirarán a aquel, como dice, por medio de quien, mirarán a mí por medio de quien traspasaron, porque mirarán a aquel que estaba dando testimonio por medio de aquel Hijo de Hombre, de donde salió agua y sangre cuando fue traspasado. Este es el fundamento, hermano. Este es el árbol de la vida. De este es que debemos creer, es comer, recibirlo para no morir, mirarlo para no morir, como Moisés levantó la serpiente en el desierto cuando vino aquella mortandad sobre la tierra, sobre los israelitas en el desierto. Pues ahora cuando miramos a este, sencillamente recibimos la vida y pasamos a ser testigos de la vida, damos testimonio de la vida. Y este es el testimonio que yo he recibido. Al Él fue levantado, no solamente estaba juzgando al mundo, sino al mismo Satanás. Que ha sido derribado a tierra, pero se ha enseñoreado como un tirano sobre las naciones. Y de eso habla Isaías 14.
Es un árbol del cual está comiendo el mundo entero, está comiendo del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Es el árbol de la ciencia, del bien y del mal, el que alimenta los deseos del mundo, los deseos de la carne, de los ojos, las tentaciones que llevan al hombre a la vanidad. Pero el árbol de la vida está levantado, amado hermano, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. En el Evangelio Eterno, capítulo 2, se habla de una boda. Vamos a entrar ya a partir de este capítulo en el análisis o en el testimonio que he recibido del capítulo 2 del Evangelio Eterno. Dice que al tercer día, ya sabemos que hubo cuarto día, no se menciona ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo, por cuanto en el quinto y el sexto día fue hecho los animales y el hombre. Pero el Hijo de Elohim no vino como decir por el hombre hecho de carne, sino vino precisamente por los que nacen del Espíritu, por los que van a recibir el testimonio del Espíritu. Por eso es que el quinto y el sexto día no se menciona, porque él lo que está diciendo es que el mismo hombre que nació de mujer ahora tiene que nacer del Espíritu, tiene que experimentar el nuevo nacimiento. Él está permitiendo que el hombre nacido de mujer se multiplique. Pero precisamente de entre ellos, muchos van a recibir el testimonio del Espíritu y el Hijo de Elohim llevará el pecado y la culpa de todos ellos. Serán justificados muchos por causa de este justo. Eso lo dice Isaías. Pero para que entendamos cómo son las cosas de este mundo, Él es el verdadero novio que vino por su esposa, que vino por su pueblo, pero fue desechado. No solamente no fue recibido por el mundo, no fue conocido por el mundo, sino que no fue recibido por su novia, por su pueblo. Y Él ahora esta boda de Caná de Galilea, y dice que Él estaba allí junto con sus discípulos. Y dice, y faltando el vino, la madre le dice, no tienen vino. Y Él les dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Elohim ha querido que en el respeto esta mujer sea reconocida como madre. Su hijo vino y él se proclamó hijo del hombre para vindicar a la descendencia del hombre, a la descendencia de Adán y a la descendencia de la mujer y cumplir así la profecía. Ya hemos explicado esto. Ahora él le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Ella dijo, a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Son 3 cántaros o metretas. Cada metretas, conforme a la medida griega, tienen 22 litros. De manera que eran en cada tinaja cabían 66 litros, porque cada tinaja eran 3 metretas y cada metreta 22 litros. De manera que en cada tinaja eran 6 tinajas y cada tinaja tenían una capacidad
de 66 litros. Después usted puede verificar esto en las tablas de medida. Eran 6 tinajas. Cada una tenía una capacidad de 3 metretas. Aquí ponen en esta 3 cántaros, pero son metretas. Y cada metreta tiene 22 litros. De manera que 3 por 22 son 66. Y 6 tinajas que eran 66. No vamos a entrar en el detalle, porque ahora lo que cuenta es que, y él les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era el maestresala, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, es decir, llamó al que supuestamente estaba siendo de novio para casarse, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. A ver, ¿quién fue el que no solo hizo el vino, sino que lo dio? Se supone que es el novio el que debe proveer el vino, pero este novio no proveyó vino, al contrario, le faltó vino. Porque en verdad este no era el novio, pero como su pueblo no lo recibió, las bodas del Cordero no se pudieron efectuar. Hubo un adulterio y ha habido un adulterio en la tierra, porque han aceptado a uno que no es. Están comiendo del árbol no de la vida, sino del árbol de la ciencia del bien y del mal. No aceptaron al Hijo del Hombre como aquel que Elohim había enviado, sino aceptaron a uno falso nacido de una mujer. Y él, pues el novio, el maestresala, sin saber de dónde había sido provisto, pero no fue el novio el que proveyó, porque no era el novio. Así que de esta manera el Señor mostró, es decir, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, mostró su gloria por cuanto demostró ser el verdadero que Elohim había mandado. Este novio ni siquiera se preparó para dar el vino a los invitados. Después vaya a la boda del Cordero, que están en el capítulo 19, donde está el nombre y las bodas del Cordero. Dice, esta es la verdadera gloria que el Hijo de Dios está mostrando. Pero le voy a decir algo más. Dice, aquí él se proclama en el capítulo 2. Él se proclama como el Cordero de Elohim. Esto ocurre 6 meses después. Es decir, el capítulo 1 ocurre en el 7º mes o el mes de la creación, en el primer mes de la creación, el 7º mes judío. Y ahí está los días, el primer día que es la luz. Es decir, que él viene a restituir el tiempo de los astros, a empezar a medir el tiempo por él. Porque él es la luz verdadera. Ya no nos guiamos por el tiempo de los astros del 4º día. Tenemos que volver el calendario al primer día de la creación, cuando hubo hubo un equilibrio entre la luz y las tinieblas. Ese es el primer día, que las tinieblas no prevalecieron. Pero conforme al calendario que se lleva hoy en el mundo, las tinieblas están prevaleciendo.
porque los hombres no están bajo la luz verdadera. Él vino a restituir el tiempo de Dios, los días de Dios, la semana de Dios, de Elohim. De Dios es la que está en el mundo. Por eso digo Elohim, para hacer una diferencia entre el Dios que el mundo dice, creo en Dios, oh Dios, pero claman al Dios del mundo, no al Dios verdadero. Aunque el Dios verdadero a veces en su misericordia responde y los hombres le dan la gloria a otro y no al verdadero. De manera que 6 meses después viene la Pascua, del séptimo mes hasta el mes de la Pascua, hasta el mes de Nisan, como dicen algunos, pues pasaron 6 meses. Y entonces aquí se proclama el Cordero de Elohim, por cuanto dice, y haciendo un azote de cuerda, porque estaba cerca la Pascua. Ya sabemos que él hizo esto en la boda y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos, a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó la mesa, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hermano, él no solo está purificando el cuerpo del hombre, que está haciendo una casa de mercado, el cuerpo se está utilizando como mercancía, no solo por partes de los poderes que reinan en este mundo, sino el mismo hombre a veces se considera una mercancía, otras veces utiliza al hombre como mercancía. Muchas mujeres se venden como mercancía. Él vino a purificar el templo y dice, no lo hagáis casa de mercado, porque el verdadero templo de Elohim es el cuerpo, ahí es donde habita el espíritu, el aliento de vida. Por eso él vino a purificarlo, pero también él viene a purificar no los templos que se han levantado en el mundo, porque toda la gran Babilonia será destruida y será arrojada al fondo del mar. Por eso él dice, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no les alcancen sus juicios. Todos los templos del mundo serán destruidos. Toda la Babilonia, la llamada madre de todas las religiones del mundo, con toda su estructura, será destruida. Y dice, quitad esto de aquí, no hagáis de mi casa, la casa de mi padre, casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos le respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió él y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, porque él vino como hombre verdadero. Todas las profecías, todo el aspecto del templo de Jerusalén apuntaban a este. Todo lo que representaba el templo de Jerusalén se cumplió y se cumple en este. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, tus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que él había dicho. ¿Y dónde está la palabra que él había dicho?
en este evangelio. Se escribieron muchas cosas que no están en este libro y muchas señales que no están en este libro. Pero estas se escribieron, capítulo número 19, lo voy a leer y así voy a cerrar hoy, porque estamos comenzando el estudio capítulo 20. Dice: hizo además él muchas otras señales, capítulo 20, versículo 30, en presencia de sus discípulos, a la cual no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que este es el Mesías, el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y aquí cierra este libro, hermano. Después le añadieron el capítulo 21. La teología greco-romana le añadió el capítulo 21. Pero aquí cierra este libro. Yo no necesito leer otros libros. Aquí está todo, hermano. Aquí está todo revelado. Por lo cual, amado hermano, cerramos el capítulo 1, pasamos al capítulo 2 y este es el capítulo número 21 del testimonio del Espíritu. Muchos árboles están puestos en el mundo, frutales, buenos para comer, pero este es el árbol de la vida. Si usted quiere seguir comiendo de Satanás, de la serpiente, de aquel lucero de la mañana que fue derribado y tomó una naturaleza de serpiente, se la dieron, ya fue juzgado por eso. Siga comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, jactándose del poder, de las riquezas, del deseo de los ojos, de su bonitura, de sus cosas. Siga jactándose de todo eso hasta el día que se cumpla en usted y jactándose del poder que Dios le ha permitido tener, porque nadie puede recibir nada si no le he dado del cielo. Así le dijo él a Pilato. Así que si usted está en eminencia, como dicen, aquí está el testimonio de Nabucodonosor. Reciba la luz. Amén.